Una cosa es que usted y yo tenemos las funciones apostólicas, pero otra cosa es tener el oficio pastoral. Dos requisitos para ellos en este momento: haber estado con Jesús en su ministerio terrenal desde el principio hasta el final, y dos, haber sido testigos oculares de su resurrección. Mire que dice Hechos 1:21, donde ya lo leímos. Es necesario, dice Pedro, es necesario que de estos hombres que han estado junto con nosotros, ¿cuánto tiempo dice? Todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando ¿desde cuándo? Desde el bautismo de Juan. ¿Recuerda que ahí empezó Jesucristo su ministerio? Comenzando desde el bautismo de Juan, ¿hasta cuándo? Dice, hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Miren, el fundamento apostólico puesto para la iglesia del Señor no es un fundamento cualquiera. No es un fundamento sacado de la manga. No es un fundamento que se puso sobre la arena. Es un fundamento cuidadosamente seleccionado. ¿Por qué yo digo cuidadosamente seleccionado? Porque los seleccionó nuestro Padre Celestial. Repasemos. Al poner el fundamento, primero, el oficio apostólico, de eso estamos hablando, no de la función apostólica. Otro día vamos a hablar de la función apostólica. Hablando del oficio apostólico, apóstol significa un mensajero, significa un enviado y significa un delegado. Jesucristo fue quien directamente los llamó y los escogió. Él fue directamente quien los llamó. Y les puso por lo menos dos requisitos: haber estado con Jesús en su ministerio terrenal desde el principio hasta el final, y dos, haber sido testigos oculares de su resurrección. Ahora, ¿y cuál fue el propósito del fundamento? ¿Para qué sirve un fundamento, mis hermanos? Así es, un fundamento, sí, el propósito es que lo demás del edificio no se venga abajo. Si el fundamento está mal, el techo se va a venir abajo. ¿Alguno de ustedes ha ido a la playa? ¿Le gustó un terrenito ahí, no? Por orilla de la playa, y dijo, voy a comprar este terreno. De repente invierte todo el dinero de su vida y se pone a construir una casa de hormigón, una casa de piedra, una casa de cemento, un enorme castillo ahí en la arena. ¿Qué le va a pasar a su inversión? Se va a venir abajo. Se va a venir abajo. El propósito del apostolado, de la función apostólica, fue poner el fundamento de la iglesia. Mire que dice Efesios capítulo 2, versículo 18 hasta el final. En Efesios, Pablo está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, de la unidad de la iglesia, que somos nosotros. Así que hablando de la unidad de la iglesia, llega a hablar primero, o llega a mencionar el tema del fundamento, y por eso dice, porque por medio de él, ¿quién? Él, Jesucristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que nosotros los gentiles, que éramos considerados incircuncisos, que éramos considerados perros, que éramos considerados cerdos, que éramos considerados inmundos. Mire qué nos dice la promesa aquí: ya no sois extranjeros ni advenedizos, que somos ahora, dice, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y si somos conciudadanos, somos miembros, somos una unidad, ¿cuál es nuestro fundamento? Dice, edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? Apóstoles y profetas. ¿Por qué dice apóstoles y profetas? Porque todos los apóstoles tenían también la función profética. Porque todos los apóstoles tenían también la función, el oficio profético. Aunque tenían la función, esos términos, ténganlos bien claro. Una cosa es la función y otra cosa es el oficio. Ellos tenían el oficio profético también.
Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pero siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién dice? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, mire, recuerda que a la iglesia se le compara con varias figuras. ¿Verdad que a la iglesia se le compara con una novia? A los niños les da risa eso, ¿verdad? A mí me daba risa cuando a la iglesia es una novia. Yo soy una novia y soy hombre. Miren, son las figuras que la palabra de Dios usa, ¿verdad? A la iglesia se nos compara como una novia. A la iglesia se le compara como una casa. Pero también aquí se nos compara entonces con un edificio. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente, ¿qué dice? Edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que mis hermanos, el propósito del oficio apostólico, ¿cuál fue? Poner el fundamento de la iglesia, poner el fundamento de la iglesia. Hablando de funciones, ahora hablemos de 3 funciones apostólicas estrictamente de ellos. Nosotros tenemos la función de ir y predicar el Evangelio. Nosotros tenemos la función, tenemos la comisión de ir y hablar de Jesucristo. Pero hay 3 funciones apostólicas que, miren, vienen con el fundamento y fueron específicamente de ellos, no nos confundamos. Primer función apostólica, ser testigos indiscutibles de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y agreguémosle aquí, ser testigos indiscutibles, oculares, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién de nosotros vio a Jesucristo resucitar con un cuerpo glorificado? No le vimos. No le vimos. Estos 12, más María Magdalena, más María, la madre de Jesús, más varias mujeres más. Mire qué precioso el ministerio de las mujeres. Y hagamos la aclaración. Si bien es cierto, ni para hombres ni mujeres en el siglo XXI se nos dio la función apostólica, el oficio apostólico. El oficio apostólico, mire, las mujeres, más mujeres tuvieron el privilegio de ser testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero una función apostólica, muy de ellos, pues, ser testigos indiscutibles, oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mire que dice Hechos 1:22, ya lo leímos. Uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿de qué? De su resurrección. ¿Por qué tenían que ser testigos? Porque ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Y si escribieron el Nuevo Testamento, entonces tenían que ser testigos, como dice Hechos capítulo 1 y 2. Capítulo 1, versículo 1 y 2. Yo te estoy dando, le dice Lucas a un tal, ¿cómo se llama? Teófilo. Yo te estoy dando pruebas indubitables de este hombre que se llama Jesús. Usted y yo no podemos ser buenos testigos si no lo hemos visto de primera mano. Así que un asunto apostólico fue para ellos ser testigos indiscutibles y oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, una segunda función apostólica que viene con el fundamento fue revelar el misterio de la economía. ¿Qué significa economía? Busque Efesios 3, yo lo tengo ahí, si quiere no lo busque. Ahí tengo yo, aquí tengo yo esto. Mire qué dice, búsquelo para probar que yo estoy usando la Biblia nada más, ¿verdad? Pero aquí lo tenemos en adelante. Mire qué dice Efesios capítulo 3, 1 en adelante. Revelar el misterio de la economía. ¿Qué es una economía? Un periodo de tiempo de la iglesia, compuesta por ¿quiénes? Judíos y gentiles. Ahora aclaramos ese punto. Mire qué significa ese punto. ¿Qué dice Pablo allí? Por esta causa, dice Pablo, prisionero yo de Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de qué dice, de la administración de la gracia. Cuando dice administración, algunos han traducido la economía, pero pongámoslo en nuestras palabras. Si es que habéis oído del periodo de tiempo de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese es un periodo de gracia en el que estamos viviendo, donde, mire, este periodo de gracia no se estaba viviendo en el Antiguo Testamento.
¿Por qué cree que en el Antiguo Testamento los mismos judíos, el pueblo escogido por Dios, el pueblo elegido por Dios, mire, en lugar de mencionar la palabra Elohim, no se animaba a mencionarla? Hasta el día de hoy los judíos, por raza y por religión, ellos no se animan a mencionar la palabra Dios. Si usted lee en la internet ahorita en los escritos de un rabino judío, judaizante, él menciona la palabra Dios, pero mire, póngale atención, la va a escribir así, D-I-S, no le pone la O, porque estaría diciendo la palabra Dios. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Sabe de dónde viene eso? Porque en el Antiguo Testamento el pueblo escogido por Dios, a Dios le tenía pavor, le tenía miedo, y ellos sí literalmente pensaban de Dios como un viejito de esos que solo me está viendo a mí. ¿Qué hice hoy? Y para castigarme, ya. Le tenían miedo, le tenían pavor a Dios. Por eso se sorprendían y se molestaban cuando venía Jesucristo. Venían los 12 y tranquilamente, como usted y yo oramos ahora: Padre mío que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. Con esa confianza podemos entrar hasta el trono de la gracia. Pero ese periodo de gracia, ese tiempo de gracia en el cual nosotros tranquilamente, confiadamente nos estamos acercando al Padre, ese tiempo no ha existido siempre. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí estaba disponible, pero no estaba siendo dado, no estaba siendo derramado a torrentes como está siendo derramado ahora en nuestros días. En el Antiguo Testamento, miren, la gente le tenía miedo, le tenía pavor. ¿Había gracia en el Antiguo Testamento? Sí, había gracia en el Antiguo Testamento, pero una gracia no comparable a la gracia y la misericordia que está siendo derramada a nosotros en por eso le llama aquí, si habéis oído de la administración. Administración es un periodo de tiempo. Dice Pablo, ese periodo de tiempo, en el versículo 3 me dice, me fue dada por revelación ese misterio, como antes lo fue escrito, lo he escrito, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, que dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a quienes, a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Cuál era ese misterio? Que los gentiles también somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual Pablo dice, yo fui hecho ministro, yo fui llamado para esto, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea. ¿Qué palabra usa ahí? Dispensación, administración, economía. Para nosotros es ese periodo de tiempo. Ese periodo de tiempo que los judíos no conocían y que nosotros estamos viviendo en ese periodo de tiempo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién dice? La iglesia. Por medio de la iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando usted y yo estamos cantando, cuando usted y yo estamos alabando a Dios, ¿sabe quiénes son los principados y las autoridades? De los cuales menciona aquí, principados y potestades, demonios. Hay demonios por todos lados. Esos demonios por todos lados. ¿Existe Satanás? Sí, existe Satanás, así es. Sí existe Satanás. Se empecina. Su trabajo es exactamente el opuesto al de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero alabar al Señor. Yo quiero alabar al Señor. Pero miren, hay alguien que está trabajando para estorbar mi alabanza al Señor. Yo quiero vivir en paz con mi Señor, pero hay alguien que se está, encargando de que usted y yo no vivamos en paz con nuestro Señor. Pero ahora que estamos en Cristo, Satanás está derrotado, Satanás está vencido. Ahora que estamos en Cristo, usted y yo, miren, si no alabamos al Señor es porque no queremos.
tenemos recursos, la palabra de Dios, tenemos la familia, tenemos morando al Espíritu Santo en nosotros. Si Dios con nosotros, recuerda la promesa, ¿quién contra nosotros? Por lo mismo, mire, ahora nosotros cuando alabamos, adoramos, evangelizamos, estamos en paz con Dios, estamos en paz entre nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo nosotros? Le estamos dando a conocer a los demonios, principados, autoridades y todos los que están bajo su dominio. Ya no pertenecemos a ustedes, pertenecemos al reino de los cielos. ¿Quién se encargó de enseñarnos esas cosas a nosotros? Los apóstoles. A ellos se les encargó revelarnos el misterio. ¿Por qué dice la Biblia misterio? Porque en el Antiguo Testamento eso no se sabía. Eso era un misterio. Revelarnos el misterio del periodo de tiempo de la iglesia, que está compuesta ahora por ¿quiénes? Por judíos y gentiles. Cuando estudiemos Efesios nos vamos a dar cuenta las enormes diferencias entre judíos y gentiles. Sirva aquí simplemente que Pablo está uniendo a la iglesia y está diciendo: aquí ya no hay judíos, aquí ya no hay gentiles, aquí solo hay iglesia. Así que mis hermanos, 3 funciones apostólicas. 1, ser testigo indiscutible de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 2, revelar el misterio de la economía, ese periodo de tiempo de la iglesia, donde entramos judíos y gentiles. Muchísimo que estudiar en eso. Y 3, miren, ser inspirados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para revelar la palabra de Dios infalible. No por nada, al último apóstol, recuerda quién fue el último apóstol vivo, el apóstol Juan, allá bien ancianito y muy enfermo quizás, en la isla de Patmos, allá se le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Y recuerda qué fue lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis capítulo 22 versículo 19: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la Biblia, del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que mis hermanos,